Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A esta hora se negocia, mal negocia, renegocia, se finge que se negocia el acuerdo del techo de deuda en Estados Unidos. Kevin McCarthy y Joe Biden tienen de hecho un encuentro en, pues, 3 horas y media. No empieza con buen pie, ya les digo, porque Kevin McCarthy viene diciendo que Biden no acepta ninguna recomendación, exigencia ya ni hablamos, y que ni siquiera están trasladando buenas impresiones sobre los puntos en los que quiere acordar algo el Partido Republicano. Es raro, porque luego salen los demócratas y dicen que el acuerdo va por buen camino. E incluso si le preguntan a otros republicanos, que no son, es verdad, el propio Kevin McCarthy, la cosa va bien. Ya podemos ir todavía más lejos y irnos a esa especie de filtración de corrillo en el que a una congresista tejana de los republicanos se le escapó el otro día un ¿qué va? Si ya hay acuerdo. Como diciendo, lo demás que estáis viendo es filfa. Si podemos ver el SP500, vamos a ver enseguida un movimiento raro, que tiene que ver con eso precisamente, con el momento en el que se dice que no va a haber techo de deuda. Y entonces, bueno, pues pequeño batacazo. Luego hemos vuelto a subir. ¿Por qué? Pues porque así andamos en todo. Pareciera que los congresistas tienen algo de interés en la bolsa, o que se ponen cortos, aprovechan, ganan algo, vuelven a subir, qué sé yo. Vaya usted a saber. El caso es que a partir de las 11:30 hora central europea tienen esa negociación Kevin McCarthy y Joe Biden y posiblemente una hora después haya rueda de prensa. Digo posiblemente porque no está claro si va a haber o no acuerdo. Y al respecto, vamos a comentar un asunto de Moody's que viene calando, pero que, si me permiten, con un par de gráficos vamos a entender muy claramente qué puede suponer para Estados Unidos. No hablamos ya de que no haya acuerdo sobre techo de deuda, porque todos entendemos que en algún momento habrá uno, sino qué pasa si se incumple, por ejemplo, una semana. Una semana, ¿eh? Muy corto plazo. Bueno, pues 1,5 millones de personas van a perder su empleo. La tasa de paro se va del 3,5 al 5%. Y el Producto Interior Bruto, es decir, el PIB, se podría contraer un 0,7. Una semana de impago y entonces podría ocurrir esto. Esto es el porcentaje de empleos federales en en las regiones que ven ahí. No sé si lo pueden ver en pantalla, es un gráfico de la CBS. Por ejemplo, en Martin County, en el condado de Martin, en Indiana, casi la mitad de la población, un 49,6%, depende del empleo, o sea, tiene un empleo federal, del gobierno. Y si una semana no le pagan, bueno, pues se iría a la calle. Luego dicen ustedes, bueno, si solo dura una semana, al volver, les van a volver a contratar. Bueno, habrá que ver, porque depende del esfuerzo que se haya hecho, de dónde se haya elevado el techo de deuda, etcétera, etcétera. Lo mismo que hay que ajustar gastos. En Columbia, casi el 30%, el 20% en Virginia, en King George, en el condado de King George. En fin, hay una relación muy fuerte en muchos lugares, y no les quiero contar en Washington, donde la mitad directamente son empleos federales. Hay una relación muy fuerte del empleo con las necesidades de gasto federal. Pero dirán ustedes, vamos a ver un gráfico de hasta dónde pueden llegar los despidos, insisto, en un impago a muy cortito plazo. Aquí lo tienen. Las regiones que están en verde más oscuro son las que tienen, o las que verían engrosadas las listas de paro con mayor fuerza, hasta el 1,6% que vemos aquí. Pero para que se hagan una idea, fíjense que las regiones claritas, que sean muy claritas, son muy pocas. Lo que quiere decir que el entorno de la media está en el 0,85% de paro. Es decir, se va a elevar el desempleo, como les comentamos. En el entorno del 1,5 millones de personas se van a ir a la calle en una semana. 1 de cada 4 puestos de trabajo, por ejemplo, en Washington, están vinculados directamente al empleo federal. Estados grandes con instalaciones federales, pues les poníamos Hawái, por ejemplo, que tiene el Comando del Pacífico de Estados Unidos, 11 bases militares. Alaska, Nuevo México, que tiene el Laboratorio Nacional de los Álamos. Todo eso cerraría. Una semana no es mucho. Bueno, insisto, contracción del 0,7%. Que no está mal, ¿eh? El guantazo que se podría llevar la economía por una semana de cierre. Y a todo esto hay que añadirle, y lo ha dicho la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, los impagos de deuda y, cuidado con esto, los impagos a los contratistas. Y esto, si me permiten, lo vamos a ligar con este segundo asunto. Ya en marzo, la subsecretaría de Defensa, Kathleen Hicks, anunció que este año era el de mayor presupuesto en la historia del Pentágono. 842.000 millones de dólares, es decir, bueno, una subida importante, iba a decir yo de cuánto, pero de casi el 11%, pero casi la mitad de ese presupuesto va a parar a contratistas.
Es decir, que ya no es solo un impago del gobierno, es que dejas de pagar las armas que recibes. ¿Cuál es el problema de todo esto? Miren, hace unos años en Estados Unidos, desde los 90 hasta ahora, desde 1991 hasta ahora, se han despedido en total desde el Pentágono a 130.000 personas que en realidad se encargaban de hacer análisis y de negociar con los contratistas norteamericanos. ¿Cuántos contratistas había? ¿Cuántas grandes empresas había? 51. ¿Cuántas hay ahora? 5. Porque a través de diversas leyes, desde el 91 hasta ahora, se ha obligado a que los contratistas se agruparan para evitar que todo este tema del lobby, de los pagos a uno y otro lado, digo a republicanos o a demócratas, se hiciera excesivamente obvio. Que hubiera 5 grandes empresas con los que se estaba aceptado negociar, estaban dentro de las leyes de lobby y se veía que se podía hacer. ¿Cuál es el problema de eso? Que reduce la oferta que tú tienes. Si tú quieres un misil y tienes 51 vendedores, es más fácil conseguir un buen precio que si tienes 5. Y a eso súmenle, insisto, que podríamos caer en un impago. Para que se hagan la idea, un misil Stinger. Estos son los que se disparan con el hombro. 1991, $25.000. Ahora cuesta $400.000 cada misil. Si sumamos la inflación, o las mejoras que pudieran tener estos misiles, aún así nos salen las cuentas porque son 7 veces más. 7 veces más en 30 años. Insisto, digo no salen las cuentas porque en teoría, en muchas de las ofertas que se están realizando para otros sectores, se ve la caída de precio porque hay una mayor oferta, hay una mayor capacidad de negociación, que ya no está. Entonces, Estados Unidos tiene un problemón que podría ir incluso más lejos, y es, le tienen comprometido a Ucrania un muy buen dinero. Dicen, aunque el Pentágono luego ha sumado mal, o dicen que ha sumado mal, y que le podrían dar otros 3.000 millones. Pero entre unas cosas y otras, se habla de que el Pentágono tiene que justificar casi 300.000 millones en gasto militar en lo que ya llevamos de año. Y buena parte de ese gasto se está yendo a Ucrania. ¿Qué pasa si hay un impago? Pues que, primero, dejan de llegar armas, porque dejas de pagarlas. Y entiendo que Estados Unidos lo que no va es a empezar a dejar de pagar primero las suyas y luego las otras. Lo lógico sería dejar de pagar las que están enviando al extranjero. Eso es lo que estarían pensando. En fin, todo esto puede pasar económica, militar y geopolíticamente antes de las 11:30 de esta noche, si siguen sin llegar a ningún acuerdo, porque no hay otra reunión prevista a lo largo de esta semana. Vamos a ver en qué se anda. Plazo, de momento, que ha dado la secretaria del Tesoro el 1 de junio, aunque también les advierto, es engañoso. Originalmente, las cuentas estaban hechas para llegar al 19. Así que suena a que en realidad la secretaria del Tesoro le ha hecho como si fueran niños a los que tiene que educar. Darles un plazo irreal para ver si del 1 al 19 terminan llegando a un acuerdo antes de empezar con los impagos. Pero al tiempo, habrá que verlo. Este es uno de los asuntos del día. El resto de noticias hoy pasan, entre otras muchas cosas, también en buena parte por Estados Unidos, pero Europa ha filtrado ya varios documentos en los que, al parecer, se está preparando para el sustituto de Joe Biden. Es decir, Europa no confía en que Joe Biden vaya a ganar las elecciones en el próximo año. Amén de que, y esto es raro porque no se suele hacer, cuando un presidente termina el primer mandato, normalmente se deja que se presente a la reelección sin oposición en sus primarias. Aquí Robert Kennedy Jr. ya ha dicho que se va a presentar. Y es raro porque hay que ver cómo se hace. En fin, respecto a esa posición de Europa, Marta Vilar, muy buenas noches. ¿Qué dice Europa? ¿Qué es lo esperado con respecto a esa reelección en el próximo año de Joe Biden? Pues sí, muy buenas noches. En Europa directamente se estarían preparando, eso sí, de manera un poco silenciosa todavía, para que en las elecciones de 2024 Biden no las gane, para que sea el perdedor de esas elecciones y por tanto no tenga un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Y es que son muchas cosas ya las que están haciendo que la popularidad de Biden esté bajando. Entre ellas, por ejemplo, lo último, el techo de deuda. Pero es que además también ya saben ustedes que queda muy poquito para esas elecciones y efectivamente esa popularidad del presidente de Estados Unidos de momento pues estaría bajando. Lo que sabemos es que en el corazón de la Unión Europea los funcionarios ya se están apresurando a hacer todo lo posible ante cualquier cambio que pueda haber en el liderazgo de la Casa Blanca en Estados Unidos. Desde la Unión Europea se están preparando en silencio, eso sí, de momento, para que Biden pierda las elecciones de 2024. Según la CNBC, hay un funcionario de la Unión Europea que asegura que Europa es consciente de que esta cooperación entre la Unión y Estados Unidos
Unidos no es un hecho, no es algo que se pueda dar por hecho de cara a las siguientes elecciones y al que salga como victorioso de esas elecciones. Y dicen que ese enfoque podría cambiar cuando haya alguien como el expresidente Donald Trump de nuevo al frente de la Casa Blanca. Y la Unión Europea dice que está tratando también de aprovechar ese impulso para avanzar ya una serie de expedientes, temas en los que dicen que hay intereses compartidos, porque son conscientes de que ahora la relación que tienen entre Europa y Estados Unidos puede no ser la misma relación que tengan cuando salga victorioso otro presidente, otro candidato. En este caso podría ser también Donald Trump. Gracias, Marta. Otro de los asuntos del día nos lleva todavía hablando en clave geopolítica, aunque también económica, a hablar de Rusia. Ha aumentado un 15% las exportaciones de petróleo a pesar de las sanciones. ¿Cómo ha hecho esto y qué es lo que está sucediendo realmente? Porque evidentemente la división en bloques es ya un hecho en lo que a la economía rusa se refiere. Claramente lo está reenfocando todo. Igual que decía el viernes, la presidenta moldava Maya Sandu, que ya no dependían de Rusia, ahora Rusia pues parece no depender de Europa. José Antonio Bittner, ¿qué pasa exactamente con el crudo ruso? Muy buena, será el principal movimiento esperado sobre Rusia y cuánta cantidad recortaba de petróleo. Resulta que en los últimos datos no vemos un recorte, sino que vemos un aumento del 15% entre el inicio del mes de mayo y el inicio del mes de abril, de tal manera que Rusia está consiguiendo transportar, sobre todo vía marítima, más de 4 millones de barriles diarios de petróleo. Algo que va en contra con lo que estaba diciendo Rusia de reducir la producción, la salida de petróleo de Rusia para alzar el precio del petróleo, algo que no se está produciendo. Estaría vendiendo ahora mismo a 51,50 más o menos dólares el barril de los Urales, de tal manera que Rusia también de esta manera estaría vendiendo por demanda, no por tope, por debajo del tope del G7, pero no por la implementación del G7, sino porque es el precio al que el Brent de los Urales está cotizando frente al precio del año pasado, que estaba muy por encima, cerca incluso de los $100. Lo que refleja el movimiento de Rusia es, y lo que reflejan los números, es que Rusia vende cada vez más a China y a India, donde ha aumentado la salida de petróleo a través de los puertos rusos, a pesar de ese movimiento de reducción de la producción que se esperaba tras anunciarlo Rusia, tras anunciarlo Putin, que habría un movimiento de reducción. Eso no se ha producido, como les decimos, los últimos datos que acabamos de conocer sitúan el aumento de la exportación de petróleo de Rusia un 15% por arriba respecto al mes de abril, lo que además está dando ese movimiento de respiro a China y a India, muy por debajo del precio del Brent, ya no $30, pero sí en el entorno de los $20 de reducción, $20-25 de reducción sobre el Brent en estos momentos, el de los Urales a 51,50, eso sí, aumentando la cantidad de petróleo que pone encima de la mesa. No ha habido recorte de 500.000 de barriles, sino que ha habido un aumento del 15%. Por supuesto, en esos datos también se ve cómo gran parte del petróleo hacia Europa está en prácticamente cero, salvo una tubería, la de Druzhba, que sería la única que ahora mismo está transportando de verdad a Europa una parte del petróleo ruso. Ojo, porque el dato tendrá que ser explicado ante la OPEP y la OPEP también dará una fotografía de por qué la reducción esperada no se está produciendo. Y eso sí, estaría ayudando a mantener los precios del petróleo más contenidos por no tener una reducción de los barriles diarios que se exportan y que Rusia está poniendo en el mercado. Gracias, José Antonio. Todavía hablando, por cierto, de Rusia, hoy protagonista la región de Belgorod. ¿Por qué? Ha habido un cruce de fronteras. Ucrania dice que no son ucranianos. De hecho, se le atribuye o se han autoatribuido una serie de fuerzas de liberación rusa, que son ciudadanos o exmilitares rusos, a favor de Ucrania. Se han atribuido esos ataques en la frontera con Ucrania, en esa región de Belgorod, que, Sergio Fernández, muy buenas noches, Rusia ya ha declarado el Estado o la ley antiterrorista en esa región de Belgorod, o sea que vamos a poder hablar de eso enseguida. Y decía Sergio, tú has estado pendiente de esto y también de algunos movimientos que hay dentro, decía yo, de Estados Unidos al principio con esos envíos de armas,
y con lo que pueda pasar en el futuro, porque está en absoluto desacuerdo con la política de Joe Biden, quien podría ser también candidato por parte de los demócratas en contra de la historia. Hablamos de Robert Kennedy Jr. ¿Cómo está posicionado todo esto en el mapa geopolítico? Muy buenas noches. Muy buenas, José. Pues hoy estoy por aquí para contarte la última escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, que en concreto data de la ciudad de Belgorod. Y es que Rusia ha tenido que imponer un régimen antiterrorista en la región de Belgorod tras la incursión enemiga. Las autoridades rusas han impuesto hace apenas unas horas, el régimen antiterrorista en esta región, en la región de Belgorod, limítrofe con Ucrania, después de que las tropas enemigas, aunque Ucrania, eso sí, se está desvinculando y dice que no tiene nada que ver, pero las tropas enemigas han incursionado en esta región y de hecho todo apunta a que ha habido bombardeos y que ha habido incluso tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta medida es muy seria y es que incluye restricciones provisionales con el fin de garantizar sobre todo la seguridad de los ciudadanos. Esto es lo que ha dicho el gobernador Vyacheslav Gladkov, que entre otras medidas van a suspenderse las actividades industriales que requieran el uso de explosivos y sustancias radiactivas, químicas y biológicas. Ha precisado que en el territorio del distrito de Graivorón ha entrado un grupo de sabotadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que bueno, pues que la están liando mucho, y las Fuerzas Armadas de Rusia, junto con la Guardia Fronteriza y con el FSB, el antiguo KGB, van a hacer lo que sea necesario para derrotar al enemigo. Un punto más en esta escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania, que todavía no sabemos alcanzar, no podemos alcanzar a saber qué consecuencias va a tener, pero que va a ser un punto de inflexión, un punto muy importante, sobre todo ver la respuesta de Rusia a este conflicto. Vamos a ver qué pasa con esto. Todavía hablando de Rusia, por cierto, Josep Borrell, el alto representante de Exteriores para la Unión Europea, entre otras muchas cosas en el día de hoy, ha advertido a Serbia. Serbia quiere entrar en la Unión Europea y Borrell le advierte, bien, si quieren seguir ese camino, deben dejar de tener los lazos que actualmente tienen para con Rusia. To those who have not fully aligned yet, or not aligned at all, and I want to mention notably Serbia, that maintaining close ties with Russia is not compatible with its European Union accession process. It's also damaging to its own national interest, but certainly is not compatible with the accession process towards the European Union. We want to advance on enlargement. Pues ahí lo tienen. Cuidado a todos aquellos que quieran entrar en la Unión Europea, especialmente estamos viendo este tipo de relaciones con Serbia. Josep Borrell, uno de los protagonistas de la tarde en el día de hoy, pero no el único. También protagonista en la Unión Europea hoy una empresa, Meta, o Facebook si lo prefieren ustedes, pero ya saben que Meta engloba a todas las que tiene, no solo es Facebook, ahora también, por ejemplo, Instagram, etcétera. ¿Qué ha pasado con Meta? Bueno, pues que la Unión Europea le ha multado con 1.200 millones de euros por enviar datos a Estados Unidos y saltarse, en teoría, la famosa RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Es curioso, y no deja de ser y de tener cierta ironía, Javier Luengo, muy buenas noches, esta multa en tanto a la protección que hacen en Estados Unidos de los datos, y no parecen haber tenido esa misma cautela con los datos europeos a tener de esta multa. Exactamente qué ha pasado con Meta, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. El titular es jugoso. La mayor multa de la historia para Meta en territorio europeo, en Irlanda, por 1.200 millones de euros. Pero es que los reguladores de este país van más allá. Se le ordena que deje de transferir los datos desde esta orilla a la otra del Atlántico, a Estados Unidos. Una decisión que, eso sí, solo se va a aplicar por el momento a Facebook, no así a WhatsApp o a Instagram, la actual gallina de los huevos de oro para la compañía de Mark Zuckerberg. La decisión coincide con la entrada en vigor del 5º aniversario del Reglamento General de Protección de Datos dentro del bloque comunitario y con el fallo del Tribunal Supremo de la Unión Europea criticando esta transferencia de datos al otro lado del Atlántico por el simple hecho de que a ellos podrían haber accedido agencias de espionaje estadounidenses. Para entender todo esto, precisamente hay que ir más allá y sobre este tema. 2013, Edward Snowden y su filtración de documentos. En ellos se leía
que los servicios secretos de Estados Unidos, el FBI, la CIA, habían accedido a estos datos de usuarios europeos a través de compañías como Facebook, pero también como otras, como Google. Meta, de momento, ha respondido, va a apelar esta decisión, no va a pagar la multa por el momento, tiene 5 meses para tratar de negociar en los tribunales, ni interrumpirá sus operaciones en la Unión Europea. Dice, eso sí, que el problema no es suyo, que es de todo el sector y que la multa es completamente incomprensible. Bruselas, por su parte, eso sí, dice que toma nota de lo que dicen en Irlanda, de lo que apuntan en Dublín, y la Comisión avisa de que el marco de colaboración Estados Unidos, Unión Europea, Bruselas-Washington va a estar preparado antes de verano. Y en lo puramente económico hablamos hoy de la Reserva Federal. Es verdad que también han hablado desde el Banco Central Europeo, pero centrándonos en esa política monetaria estadounidense, Javier del Valle, eso de que ha llegado la pausa no parece estar tan claro si escuchamos a los miembros, a los representantes de la Reserva Federal en el día de hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Bueno, depende a quién escuches. Si escuchas a unos, pues parece que la pausa no llega. Si escuchas a otros, parece ser que ya ha llegado. Bueno, ha hablado muchos miembros de la Reserva Federal durante el día de hoy, entre ellos Neil Kashkari, James Bullard, ha hablado también Barkin, Bostic y, por supuesto, Daly de la Reserva Federal. Así que tenemos 5 miembros que se han pronunciado durante el día de hoy y algunos con visiones similares, otros con visiones dispares. Si ponemos primero el ojo en los más polémicos o en los que más mira el mercado, vemos a Neil Kashkari, un Neil Kashkari que de hecho ha dicho que si el Banco Central decide hacer una pausa, esto tiene que venir acompañado de un mensaje que comunique que el endurecimiento no ha terminado, que la subida de tipos no ha terminado. Por tanto, Neil Kashkari es partidario de que si hay una pausa, la Fed comunique que la subida de tipos no ha terminado, porque para él no tiene todavía que llegar a su fin, pese a que podríamos ver alguna pausa en algunos de los próximos meses. Una pausa donde la Fed pare, evalúe, y cuando ha evaluado y parece ser que la economía se mantenga más fuerte de lo que esperaban, entonces pueda continuar subiendo. Si evalúa y ve que la economía se está desacelerando y por tanto hay riesgos de deflación, a partir de ahí puedan incluso entonces ya anunciar la pausa definitiva. Mientras James Bullard, que no tiene voto, recuerden, pero que ha sido siempre el más hawkish y el que más ha defendido subir los tipos a unos niveles que parecían graciosos hace un año y que hoy en día parecen cada vez más realistas. Recuerden esa presentación de James Bullard sobre la regla de Taylor cuando la daba a finales del año 2022 y todos se reían, decían, ¿cómo van los tipos de interés a llegar al 6%, como dice Bullard? Pues ahí decía que estaba el entorno restrictivo, a partir del 5,25, 5,5%. Ya estamos cada vez más cerca, ya estamos en ese 5,25 en Estados Unidos. Y a partir de aquí James Bullard dice que hacen falta todavía 2 subidas más. A pesar de lo que está haciendo la inflación y a pesar de los tipos en el 5,25, James Bullard asegura 2 subidas más, que serían 2 de 25 puntos básicos, lo que totalizaría un extra de 50 puntos básicos para finalizar con las subidas. Y a partir de ahí, dice Bullard, mantener en el 5,75. Sería una tasa que no está esperando el mercado. De hecho, el mercado está esperando no solo una pausa, sino bajadas de tipos a partir de verano de este año. Se equivoca el mercado, se equivoca la Fed, lo iremos viendo por supuesto con el tiempo. Pero James Bullard dice las probabilidades de recesión se están sobreestimando, por lo que él apuesta que no habrá recesión en Estados Unidos y que la inflación va a ser realmente el principal problema. Y que la Fed va a tener que seguir subiendo tipos, por supuesto, lo que podría desencadenar en el futuro, con unos tipos todavía más altos, más riesgos de recesión. Pero bueno, Bullard dice que por ahora se están sobreestimando esos riesgos y que no ve una recesión clara en Estados Unidos. Al revés, no la ve todavía, ve un crecimiento moderado, por debajo de tendencia, pero no recesión. Por otro lado, ha hablado también Daly, que ella sí que ve un poco más de posibilidades de desinflación. Dicen que parece completamente razonable ver el desempleo que supere el 4%, Daly apuesta por un desempleo que incremente, recuerden que está en el 3,4%, es el nivel mínimo de la tasa de desempleo desde 1960, que se dice pronto. Pues Daly dice que posiblemente el desempleo incremente hasta el 4% este año y que los precios de la vivienda seguramente sigan cayendo. Eso va a crear un entorno desinflacionario también, porque recuerden que la vivienda en el CPI cuenta casi un 46%. Mucho menos cuenta en el PCE, por supuesto, pero en el dato de CPI tiene casi un 46% de peso, sobre todo por la última revisión que se hicieron de los pesos hace unos meses. Por último, destacar de Barkin, si tenemos que destacar algo, es la frase curiosa que ha dicho, donde dice que
el reciente uso de la ventana de descuento. Recuerden lo que es la ventana de descuento, es el último recurso donde acceden los bancos cuando necesitan liquidez y no tienen colateral de calidad para acceder al mercado repo. Bueno, pues ahí es donde acceden a la ventana de últimos recursos, por eso se llama así. La ventana de descuento, donde accedían los banqueros a esa ventana dentro de la Reserva Federal, y ahí piden liquidez. También el plan BTFP que aprobó la FED, donde permiten valorar los bonos en balance a par, esos bonos del Estado se valoran a par, no se valoran al valor de mercado que tendrían actualmente con la subida de tipos, y eso les permite obtener financiación hasta un año vista con ese colateral. Bien, pues dice Barkin que lo que está mostrando esto y la demanda desde marzo de esta liquidez necesaria por los bancos, que lo que muestra es un signo de fortaleza del sistema bancario y de su acceso a la liquidez. No digo nada, José. O sea, que no tener solvencia suficiente para ir a cualquier otro sitio y tener que ir a la ventana de último recurso de la Reserva Federal es signo de fortaleza. Sí. Vale, pues ya está. Hasta aquí la Reserva Federal en el día de hoy. Luego me cuentas de todas formas a partir de las 9 también ese informe que ha sacado en el día de hoy la FED. Enseguida nos vemos. Y terminamos con una última noticia antes de ir con el análisis de toda la jornada que tiene que ver con Micron Technology, con la estadounidense. Raquel Rero, con los detalles, muy buenas noches, porque ya sanciona China, como hace Estados Unidos con las empresas tecnológicas chinas, bueno, pues China ya sanciona a las estadounidenses. Lanza un nuevo ataque en la guerra tecnológica con Estados Unidos. La Administración del Ciberespacio de China, la agencia reguladora del país, ha vetado la compra de los productos fabricados por la estadounidense Micron Technology. Dice que sus productos no han pasado los controles de ciberseguridad y considera que esto puede suponer un riesgo para la seguridad nacional. Según la agencia, Pekín promueve firmemente la apertura de alto nivel al mundo exterior siempre que se atenga, dicen, a las leyes y normativas chinas. Dice que todas las empresas y plataformas de países extranjeros son bienvenidas, pero que tienen que cumplir con su normativa. Eso es lo que dice China. Ya tenemos también la respuesta de la secretaria de Comercio norteamericana. Se opone a estas restricciones y dice que no tienen ningún fundamento. Avisa que el Departamento de Comercio de Estados Unidos se va a poner en contacto con Pekín para detallar su postura y tratar de encontrar más información al respecto. Califica a China de ser incoherente. Además, Micron Technology ha hablado con algunos medios, leemos algunas declaraciones en la BBC, dice que están evaluando la situación y viendo cuáles son los próximos pasos a seguir. Esperan poder seguir hablando con las autoridades chinas. Recordemos que Micron Technology es uno de los mayores fabricantes de chips, de semiconductores de Estados Unidos, y más del 10% de sus ingresos provienen de China continental. Así que ojo con lo que pueda pasar para la compañía norteamericana. Esta noticia ya ha hecho sufrir en bolsa a Micron. Vamos a ver qué sucede en los próximos días según se vaya desarrollando la historia. Lo que también hemos visto es cómo subían en bolsa, cómo reaccionaban ante la noticia las compañías competidoras asiáticas como Samsung o SK Hynix. La guerra de los semiconductores entra así en una nueva fase. Vemos cómo China sigue buscando ese liderazgo tecnológico mundial, mientras Estados Unidos intenta cortar esas ambiciones de la segunda economía mundial para seguir manteniendo su propio liderazgo. Esta, como decimos, es la última fase de esta guerra de los semiconductores, pero desde luego no será la última noticia al respecto.